Bueno, ahora vamos a trabajar el ejemplo 2. Ya exige un poquito más de atención y ya vamos a ver por qué. El ejemplo dice entonces que una empresa de la industria del automóvil requiere 22 titulados en ingeniería superior. O sea, necesita 3 ingenieros, 22 ingenieros, perdón. Pero ¿qué tipo de ingenieros? Vamos a ver, dice que esos aspirantes han de ser ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos o ingenieros químicos. O sea, estamos hablando de 3 tipos de ingenieros. O sea que aquí tenemos, ya vislumbramos que son 3 conjuntos. Los mecánicos, que los podemos identificar como la M mayúscula, los eléctricos con la E mayúscula y los químicos con la Q mayúscula. Listo, no hay nadie más, o sea que son 3 conjuntos. Dice, los ingenieros mecánicos han de ser 11. Entonces, ya especificamos que los mecánicos serían 11. Los eléctricos han de ser 12. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los químicos han de ser 10. ¿Sí? Una cosa muy importante cuando empezamos a leer el ejercicio dice que una empresa de la industria del automóvil requiere 22 titulados en ingeniería superior. O sea que nos están diciendo ya cuántos son en total. Son 22. Si recuerdan el ejercicio anterior, este dato no nos lo daban. ¿Sí? No nos decían cuánto era el conjunto universal. ¿Sí? Aquí sí nos dan ese dato. Bueno, es una ventaja. Entonces ya sabemos que el 100% o el total de profesionales son 22 que requiere la empresa. Y nos están diciendo que los mecánicos son 11, los eléctricos son 12 y los químicos que necesita son 10. Dice, ahora bien, algunos puestos deben ser ocupados por ingenieros con doble titulación, o sea que tengan los 2 títulos. Entonces, de la siguiente forma, dice, 5 han de ser ingenieros mecánicos y eléctricos, o sea, 5 tienen que manejar esas dos profesiones. 4 han de ser ingenieros mecánicos y químicos, igualmente 4 individuos, la doble titulación. Y 4 han de ser ingenieros eléctricos y químicos, entonces son 4 individuos que deben ser las dos cosas, ¿no? Dice, también quiere la empresa para áreas muy concretas que hayan ingenieros con triple titulación, o sea, algunos de esos ingenieros deben de ser mecánicos, eléctricos y químicos al mismo tiempo, o sea, tener 3 profesiones para desarrollar su actividad en algunas áreas de la empresa. Entonces miren que aquí nos están hablando básicamente de una intersección entre los 3 conjuntos. Como pueden observar, en el ejercicio ese valor no nos lo dan. Y en el ejemplo anterior sí nos lo daban. Entonces, digamos que eso exige, digamos, un poquito más de atención en el ejercicio, porque entonces esto hace que el ejercicio se vuelva un poco más complejo. Pero aquí les voy a dar las pautas cómo se debe desarrollar ese tipo de ejercicios. Entonces, la pregunta es, precisamente, ¿cuántos ingenieros poseen los tres títulos? ¿Sí? O sea, ¿cuántos necesita la empresa que tengan los 3 títulos? O sea, la intersección entre los 3 conjuntos. Que en el ejercicio anterior no lo daban, aquí no nos lo están dando, no lo están pidiendo. B. ¿Cuántos puestos de trabajo está ofreciendo la empresa para aquellos ingenieros que únicamente están titulados en ingeniería eléctrica? Únicamente eléctricos. Vamos a hallarlos. Y C. ¿Cuántos puestos para los que son ingenieros eléctricos y químicos? O sea que son doble titulados para eléctricos y químicos, pero que no sean ingenieros mecánicos. Entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar este tipo de ejercicios. Bueno, lo primero, dibujar el diagrama de Venn en donde participen el número y determinar cuáles son los conjuntos que se están trabajando allí. Entonces tenemos 3 conjuntos, ya dijimos, los mecánicos, los eléctricos y los químicos, ¿sí? Entonces, primero que todo se dibuja un diagrama de Venn para que la situación sea un poco menos compleja, estar leyendo y leyendo el enunciado. Este es un problema que creo que lo saqué de un ejercicio de ingreso a la Universidad Nacional y creo que también lo vi en unas pruebas a ver. Entonces, pongamos mucha atención. Entonces ya hacemos el diagrama y ojo que lo primero que nos pregunta es la intersección de entre los 3. O sea, ¿cuántos son esos individuos que definitivamente son titulados triples? En el ejercicio anterior ese valor no lo daban. Ahora no. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrategia de solución es diferente. Observemos.
Cuando tenemos la intersección entre los tres elementos, empezamos a trabajar el ejercicio de adentro hacia afuera, como el corazón del diagrama hacia afuera, de la intersección de los tres conjuntos hacia afuera. Pero cuando no tenemos ese valor de intersección, entonces empezamos a abordar el ejercicio de afuera hacia adentro, o sea, al contrario. Entonces lo primero que vamos a determinar es cuántos son mecánicos, cuántos son eléctricos y cuántos químicos. Si los tenemos allí, eso nos lo da el ejercicio. Son 11 mecánicos, 12 eléctricos y 11 y 10 químicos. Entonces, primero que todo organizamos eso. Por consiguiente, lo que hacemos ahora es que con los datos que nos dio el ejercicio vemos cuántos son doble titulados, o sea, la doble titulación. La doble titulación corresponde a la intersección entre dos conjuntos. Entonces, el conjunto M, que son los mecánicos, y E, que son los eléctricos, tienen doble titulación 5 individuos. Los que son mecánicos y los que son químicos tienen 4 individuos que son doble titulados en esas dos áreas. Y los que son químicos y eléctricos tienen 5 titulados. Entonces organizamos eso. Esta siguiente diapositiva, entonces, ¿qué dice? Si ustedes observan, teníamos entonces en la diapositiva anterior que eran 11 mecánicos, 12 eléctricos y 10 químicos. Pero, ojo, pero son 5 titulados mecánicos y eléctricos, 4 mecánicos y químicos y 4 eléctricos y químicos, ¿sí? Como ven allí. ¿Qué sucede? Pues de esos 11 que son mecánicos, ¿sí? De esos 11 totales, hay 5 que también lo son, pero al mismo tiempo son eléctricos. Y hay 4 que también son mecánicos, pero también son químicos. O sea que en ese caso son 9. O sea que a esos 11 que tenían los mecánicos le tengo que restar esos 9 que ustedes ven allí. ¿Sí? Tenemos que restarle esas dos intersecciones y al restárselas me quedan 2 únicamente que son mecánicos. Solamente mecánicos. Lo mismo lo hago con los eléctricos. ¿Sí? En los eléctricos yo tenía 12 individuos, 12 profesionales. Pero dentro de esos 12 hay 5 que siendo también eléctricos son mecánicos y 4 que siendo eléctricos también son químicos. Por lo tanto, esos dos intersecciones me suman 9. Si a esos 12 le quito esos 9, entonces me quedan 3 que únicamente son eléctricos. Por ahí voy. Y dentro de los químicos sabíamos también que eran 10 individuos, 10 profesionales químicos. Pero de esos 10 vemos dos intersecciones de 4 y 4, ¿sí o no? 4 con mecánicos y 4 con eléctricos. Por lo tanto, a esos 10 les debo restar esos 4 y esos 4, que son 8, y me quedan 2. Claro, ahí vamos. Ok, si nosotros hacemos una suma, como está organizado allí el diagrama, entonces vamos a obtener 10, 14, 18 y 2, 20, que hay 20 en total. Y recuerden que iniciando el ejercicio, el problema nos dice que son 22 profesionales y aquí apenas hay 20. Sumen allí y da 20. 5, 7, 3, 10, 14, 18 y 2, 20. Entonces ustedes ven que hay 20, pero en total son 22. Por lo tanto, faltan 2. Esos 2 que faltan definitivamente es la intersección entre los 3 conjuntos. O sea, esos 2 individuos son los que deben realizar las 3 actividades, o sea, los titulados triples. Entonces, esos 2 van en la intersección de los 3 conjuntos. Entonces ahí tenemos los 2, ¿sí? Ahí están doble titulación. Si hacemos otra vez la suma, nos va a dar los 22. Observen, 7, 10, 12 y 10, 22. Listo, se creería que ahí está pues el ejercicio resuelto, pero no. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que esos dos que son triplemente titulados, se los tengo que descontar a las intersecciones entre los otros doble titulados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que son mecánicos y eléctricos, que en este caso tengo 5, de esos 5 hay 2
que hacen las tres cosas. Entonces se deben contar. Por lo tanto, a ese 5 le tengo que quitar esos 2. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tengo la doble titulación de los mecánicos y los químicos, que son 4, le debo quitar esos 2, que son triple titulados, porque de esos 4 hay 2. Y también sucede con los eléctricos y químicos, que son 4, ¿sí? Tienen la doble titulación, pero dentro de esos hay 2 que tienen las tres titulaciones, entonces tenemos que quitarle esos 2 también. Entonces quedaría, este 5 quedaría convertido en 3, este 4 en 2 y el otro 4 en 2, ¿sí? Organizarlo. Pero es una cosa, si yo hago eso, puede suceder lo siguiente. Observemos, miren que ya hice la resta. Al 5 le quité 2, me quedó 3. Al 4 le quito 2, me queda 2. Y al otro 4 le quito 2, me quedan 2. Ya hice las restas. Hagamos la suma nuevamente. Serían 7, 12, 14, 16, 18 y 4, 22. ¿De dónde salió el 4, el 5 y el 4? Pues resulta y pasa que esos dos que son triple titulados, esos dos se le suman también a los valores que teníamos anteriormente, que era, por ejemplo, aquí donde está el 4, que son mecánicos, había un 2. Esos dos triple titulados se los tengo que sumar. Si se los desconté a las intersecciones, se los sumo a los que son solamente mecánicos. Entonces eran 2. Al sumarle esos dos triple titulados, entonces se convierte en un 4. Acá eran 3. O sea, en los eléctricos. Acá en los eléctricos eran 3, pero le sumo igualmente los 2 que son triplemente titulados, porque esos 2 también son eléctricos. Entonces se los sumo a esos 3 y me queda el 5. Y acá en los químicos había un 2. A ese 2 le debo sumar también los triplemente titulados, porque también son químicos. Y si le sumo 2 más 2 me daría 4. Por lo tanto, ya me quedó el diagrama de Venn como debe ser. Y si sumamos todo, me va a dar 22, que son los individuos que va a contratar la empresa. De ahí podemos sacar las respuestas. Por ejemplo, la respuesta de la A nos dice que cuántos son triplemente titulados, o sea, 2, la intersección triple de los tres conjuntos. Y ahí tenemos la respuesta. O sea, son 2 profesionales que la empresa necesita que sean triplemente titulados. Bien, dice, ¿cuántos puestos, cuántos puestos de trabajo está ofreciendo la empresa para aquellos ingenieros que únicamente están titulados en ingeniería eléctrica? Si nos vamos a ingeniería eléctrica, ven el 5. Solamente son ingenieros eléctricos 5. Ok. Y después dice que cuántos puestos para los que son eléctricos y químicos, pero que no son mecánicos. O sea que sería la intersección entre eléctrico y químico. Y la intersección eléctrico-químico son 2. Entonces son 2 profesionales que sean eléctricos y químicos al mismo tiempo. O sea que el diagrama de Venn y las operaciones entre conjuntos nos dan la posibilidad de resolver problemas que parecen ser muy complejos, pero que nos suavizan la solución para que nos rinda un poco más. Muchas gracias.